A todos, bienvenidos a nuestra charla entre amigos con la artista Maripaz Jaramillo. Bienvenidos amigos del Museo Nacional de Colombia, gracias maestra por toda tu ayuda y apoyo incondicional al Museo Nacional. Vamos hoy a disfrutar un conversatorio en la Galería Mesón con nuestra artista invitada, con nuestro gran amigo Eduardo Serrano y el Mono Casas. Es para mí un gran honor tenerlos reunidos virtualmente, como antes lo hacíamos presencial en el Museo Nacional de Colombia, movidos por un interés común, el gusto por el arte y la cultura. No quiero extenderme y quitarles tiempo para esta amena charla, pero quiero presentarles a quienes no lo conozcan el programa Amigos del Museo Nacional, uno de los pilares fundamentales de la Asociación de Amigos del Museo. El Museo Nacional nos necesita para seguir haciendo su trabajo y queremos, a través de este programa, que es una membresía anual muy económica, acercar a un grupo de filántropos del arte, la cultura, y ofrecerles muchos beneficios, recorridos guiados, visitas, bueno, talleres, de todo para que todos estén muy contentos afiliándose a la asociación. Los invito pues a todos, después de esta interesante charla, entrar a la página de la tienda del museo y afiliarse a la Asociación de Amigos. Con su apoyo podemos generar más espacios y seguir apoyando las actividades educativas y culturales del museo. Ser amigo es ser parte del Museo Nacional. Bienvenidos, los queremos a todos. También los invito a visitar después la galería. Esta exposición está espectacular y no podemos perdérnosla. Bienvenidos todos. Bueno, Mono, te doy la palabra y muchas gracias por esta charla. Bueno, María de los Ángeles, nuevamente, mil gracias por invitarnos y hacernos parte del Museo Nacional. Para nosotros es un honor poder estar en este espacio y estamos sumamente agradecidos con el curador y crítico Eduardo Serrano y la maestra, por supuesto, Maripaz Jaramillo, que nos acompaña en esta nueva ciclo que estamos completando hoy con ella, después de Margarita Lozana y de Freda Sargent, que han sido nuestras protagonistas anteriores en todo este recorrido de todas las grandes maestras del arte moderno colombiano. Entonces estamos muy orgullosos de contar con ustedes aquí en este nuevo episodio, que es mostrarles la última obra de Maripaz y vamos a ver toda la serie de abrazos, de Tiempo de Pandemia y Dulce Amanecer. Esta exposición realmente reúne tres momentos de la obra de Maripaz. Entonces, iniciemos. Primero de todo, Maripaz, ¿qué hoja de vida la que tienes? ¿Qué recorridos? ¿Qué cantidad de triunfos? ¿Qué cantidad de premios? Una vida académica maravillosa. Viajes, amigos, grandes figuras del arte contemporáneo colombiano. Realmente has hecho tantas cosas que quedamos abrumados al conocer todo lo que hay detrás de todo esto que estamos viendo hoy en día en Mesón. Entonces, mientras que vemos y visitamos la galería, queremos saber, después de todas esas experiencias tan maravillosas que has tenido, ¿qué quedó del arte, de la moda,
de los amigos, de los amantes, de todas esas partes de tu vida tan maravillosa. ¿Qué quedó de todo eso hoy en la vida de Maripaz? Todo queda, gran alegría, gran emoción de la vida. Me siento muy feliz de haber vivido todo lo que he vivido y lo que me falta. Entonces, me siento encantada de poder estar aquí con ustedes y de poder contarles un poco de mi vida. Muchas gracias. Bueno, maravilloso. Y estamos también con Eduardo Serrano, que yo creo que es muy importante que nos ponga en contexto de toda esa vida académica y profesional que ha tenido en Maripaz, pero muy importante que nos cuente ese momento histórico. Eduardo era estudiante en la ciudad de Nueva York, le tocó vivir todo ese movimiento maravilloso, luego regresa a Colombia. Nos encantaría saber con qué te encuentras en Colombia y en qué momento te tropiezas con Maripaz. Bueno, para hablar de con qué me encuentro en Colombia hay que ponernos en el contexto de lo que era Colombia en los años 60 y 70. Aquí había muy poco movimiento artístico y sobre todo era muy difícil conocer lo que estaba sucediendo en Europa y Estados Unidos, porque había que tomar un Constellation y irse uno no sé cuántas horas a hacer escalas y todo. No había internet, resumiendo. De manera que lo que uno quería saber de arte tenía que viajar a verlo. Cuando yo llegué, cuando yo salí de Estados Unidos, había 3 movimientos en los Estados Unidos que yo traté como de imponerlos en Colombia. Uno era el pop, que ya Marta Traba había hecho sus pinitos sobre el arte pop. Otro era el arte conceptual y otro era el minimalismo. María de la Paz, por supuesto, se emparenta con el arte pop, aunque al comienzo de su obra, cuando yo llegué, ella hacía grabado en metal y era más expresionista que pop. El pop de María de la Paz aparece un poquito más tarde, cuando ya se llena de color y de luz y de vida los cuadros. Yo digo que María de la Paz fue muy importante en cuanto al reconocimiento de la obra del arte de las mujeres en Colombia, porque hasta ese momento, el arte, hasta los años 70, el arte de las mujeres era mirado con mucho desdén por parte de los coleccionistas, y no se consideraba seriamente. En cambio, María de la Paz, con todo ese currículum que tú dijiste que tiene, con los premios, con las exposiciones, con todo, cambió el punto de vista sobre el arte de las mujeres en Colombia, y eso es un aporte que María de la Paz hay que reconocer. Feminista, entonces. Pues, a ver, Eduardo escribe en su escrito del catálogo de que soy feminista, pero no ultra feminista. Moderada. Moderada. Yo soy una feminista moderada. Es más, me fascina que los hombres y las mujeres trabajemos juntos, que estemos aliados. Entonces, por eso yo soy moderada. Pero sí pienso que he luchado mucho en la historia del arte colombiano para que la mujer tenga una posesión dentro del arte. Muy válido. Yo digo que María, claro que María, es decir, ella no acepta, ella siempre dice que ella es feminista moderada, pero yo sí reconozco a María de la Paz una intención de hablar de la mujer, de hablar de ella, de hablar de la mujer, como lo hizo un poquito antes de Débora Arango, pero lo de Débora Arango no se conoció porque la iglesia la sancionó y el gobierno y todo. Lo de ella quedó allá reducido a su estudio en Antioquia. En cambio, lo de María de la Paz sí ha tenido una injerencia en Colombia, sí ha tenido una fuerza para reconocer a la mujer, no a la mujer sensual que pintan los hombres y ese tipo de cosas, sino a la mujer en su papel en la sociedad, que es muy importante. Y es evidentemente una gran protagonista en toda la obra. Sí, yo creo que la mujer ha sido gran protagonista, sobre todo la primera parte de mi carrera. La mujer era absolutamente fundamental
eran unas mujeres muy agresivas, muy duras, muy expresionistas, no tenían el color que tienen ahora. Y yo creo que esa parte fue muy importante porque se abrió un camino para la mujer en ese momento, los años 70. Maripaz, pero es muy importante que también nos pongas en contexto de la técnica, porque hoy en día vemos todo este arte pop y ya es muy fácil de digerir, de entender, pero en ese momento no. No, para nada. La obra que yo, tengo una anécdota que en una subasta, una persona, un hombre, compró un grabado mío de los fuertes, de las posibilidades de la mujer, y resulta que la señora le dijo, o el cuadro o yo. ¿Y quién ganó? Yo. ¡Bravo! Pero sí, era una obra muy fuerte, una obra que realmente era muy contestataria y era difícil de que las mujeres, curiosamente, que yo lo que estaba haciendo era defendiendo a las mujeres, pero las mujeres no lo entendían así, lo entendían que yo estaba en contra de ellas y entonces eso era muy especial ver que curiosamente los hombres les gustaba la obra y las mujeres no les gustaba mi obra. Pero es que también fuiste muy atrevida con los temas, porque las prostitutas, ellas, la salsa, inclusive el tema ecológico, Galápagos, las estrellas del trópico, las figuras históricas, y recientemente pues lo que tenemos exhibido hoy aquí, que son los abrazos. Estuviste rodeada de grandes figuras del arte contemporáneo. Giangrandi, Roda, Carlos Rojas, Jorge Cárdenas, Beatriz. Cuéntanos un poquito de cada uno de ellos. Bueno, era una época maravillosa. La Escuela de Bellas Artes de los Andes, yo creo que en ese momento fue espectacular, como ese grupo de artistas que tuvimos la suerte nosotros las artistas de tenerlos de profesores. Roda era un gran artista, un gran pintor, pero era también una gran persona en la vida cotidiana. Era una persona que le fascinaba el cine, era una persona que le fascinaba la comida, era una persona que le sabía vivir la vida y eso nos lo enseñaba a nosotros. Entonces yo con Roda fui muy amiga, le tengo un gran cariño y pienso que muy buen artista, pero también muy buen amigo. Giangrandi, que todavía sigo siendo mi mejor amigo, es Humberto Giangrandi, porque él me enseñó lo que quería aprender, que era la obra gráfica. Entonces es mi profesor de gráfica, todavía nos vemos, trabajamos juntos y una persona maravillosa que llegó de Italia con grandes ideas y grandes ofertas para los artistas y para los alumnos. Gran profesor. Santiago Cárdenas, un artista pop maravilloso que acaba de llegar de los Estados Unidos, también muy buen profesor. Y Beatriz González no fue profesora mía, fue porque ella ya estaba en la Escuela de Bellas Artes antes que yo, pero ella no fue profesora, pero gran artista. Carlos Rojas. Maravilloso. Carlos Rojas fue el que más me empujó para que yo hiciera las prostitutas. Él fue el que más me dijo que por favor siguiera haciendo esa obra y me empujó muchísimo durante todos los años hasta que él se murió. Gran amigo mío. Todo esto lo tenemos documentado en las fotos que tenemos en nuestra sala anexa, donde tú muy gentilmente nos ofreciste tus álbumes personales. Hicimos como un recuento de todas esas amistades por medio de esas fotografías maravillosas que hablan por sí solas. O sea que es muy importante que vengan a ver todo ese viaje por entre los amigos de Maripaz. Te
¿Te tocó Marta Traba? Sí, me tocó Marta Traba y entre otras cosas hubo en la Universidad de los Andes un salón de jóvenes y Marta Traba fue jurado. Yo hice un Bolívar y me gané el premio. Y Marta siempre siguió hasta que se murió mi carrera. Ella le gustaba mucho lo que yo hacía y siempre le gustó y siguió mi carrera hasta que se murió. Eduardo, en todo el movimiento pop es sumamente importante todo el tema de las serigrafías, las series, los múltiples, los objetos. Y Maripaz fue una de las abanderadas de llevar a cabo todas esas obras que eran muchas, de alguna manera mucho más comerciales. Cuéntanos por qué era tan importante esa parte tan masiva del arte pop. Bueno, Andy Warhol fue el artista pop que inventó la serigrafía para el arte, porque hasta ese momento la serigrafía era el silkscreen que hacían para los avisos publicitarios y ese tipo de cosas y no para trabajos artísticos. Yo conocí a Warhol en Nueva York y le hice una entrevista para el Diario del Caribe, que no le he podido recuperar porque la voy a recuperar. Y cuando yo llegué de Nueva York, una de las primeras cosas que hice fue hacer serigrafías en Colombia. La serigrafía, por supuesto, era poner un poquito al alcance del gran público las obras de los artistas, pero no ese trabajo dispendioso de la punta seca y el agua fuerte de la silografía, sino hecho casi que industrialmente. Entonces, pues ese es el primer paso. A mí las serigrafías de María de la Paz me parecen extraordinarias. Yo pienso que ella, en ese sentido, logró lo que se proponía. Pero además, ella entendió que el pop art, una de las ideas fundamentales del pop art, era hacer que el arte se volviera como algo de supermercado, como algo que se vendiera en las tiendas, en Carulla, en fin. Y pues entonces ella hizo adelantales, portavasos, todo tipo de cosas aledañas al arte, pero firmadas y con su estilo particular. Y eso para mí me parece importante porque era como desmitificar un poquito el arte, como quitarle esa reverencia con que todo el mundo miraba el arte y hacerlo un poquito más de la vida diaria, acercarlo más al observador, al ser humano, y eso me parece un aporte muy importante de María de la Paz también al arte colombiano. Y Maripaz, ¿estabas consciente de que estabas logrando eso? ¿O fue una cosa que se fue desarrollando inconscientemente? A ver, a mí me apasionó toda la obra gráfica y la serigrafía me fascinó porque le veía muchísimas posibilidades de hacer diferentes cosas. En esa época aquí nadie se atrevía a hacer un objeto, por ejemplo, como una cartera o una camiseta o un edredón, como hice yo, que las parejas estuvieran en un edredón con toda mi serigrafía puesta ahí. Entonces, yo era consciente que quería romper. Yo siempre creo que he sido un poquito atrevida desde que empecé mi carrera y yo quería romper un poco con esta cosa tan mágica y tan seria que es el arte. Entonces yo quería hacer algo que la gente pudiera tener en su casa, que se la pudiera poner, que la pudiera obtener, que los precios fueran más baratos. Entonces yo creo que eso fue muy importante en mi carrera y la serigrafía me hizo ese gran favor de poder trabajar todo lo que yo quería en objetos y en obra gráfica también. Pues otra cosa que para mí era importante de la gráfica era la posibilidad, y lo hacía, de hacer 3 exposiciones el mismo día en diferentes partes. Eso era muy importante, que podía llegarle a la gente y le podía llegar en diferentes ciudades, en diferentes partes de Colombia o del mundo, poder inaugurar
3 exposiciones al mismo tiempo con la obra gráfica y con los grabados también. Maravilloso. Eduardo, y de pronto en el Salón Nacional, 1974, una jovencita, mujer, estudiante, se gana el Salón Nacional. Maripaz, cuéntanos un poquito, ¿qué era el Salón Nacional en esa época? Y todo lo que significó, pues, darle el premio a una mujer, arte pop, todo esto. Sí, el Salón Nacional fue sin duda alguna el evento más importante del arte colombiano desde 1940, que fue el primero, hasta entrado el siglo XX. El Salón Nacional, infortunadamente, ha perdido vigencia. Y yo pienso que también tiene que ver con el arte que se produce en este momento, que no es tan arte de salón, sino que es un arte más bien para espacios alternativos y ese tipo de cosas. El ganarse el Salón Nacional era, pues, ser coronado el rey del arte en Colombia o la reina del arte en Colombia. Entonces, y que María de la Paz, una niña recién egresada de los Andes, se hubiera ganado el Salón Nacional, pues obviamente tuvo unas repercusiones muy grandes en el país, como ya decía, en cuanto a que la mujer sea mirada más seriamente en materia artística, como en cuanto a que lo que hacía ella era pop, que no era tradicional, que no era académico. Al contrario, yo me acuerdo que los profesores de María de la Paz hablaban de que si era arte o no era arte, si era factible o no era factible, porque María de la Paz rompió con el naturalismo, que era lo que se hacía. Se hacía o naturalismo o arte abstracto. María de la Paz rompió con el naturalismo, hizo una figura, un arte figurativo, pero un arte figurativo que viola todas las normas académicas. Viola el sentido de la armonía cromática, viola el sentido de las formas armónicas, viola, en fin, todo lo que en las facultades de arte le enseñan a los artistas, ella lo violaba en ese momento. Imponer ese criterio, imponer esa posibilidad de que hubiera otra manera de hacer arte figurativo, fue una heroicidad de María de la Paz. Maripaz, ¿por qué estás rebelde? Algo que sentía por dentro y la verdad era que mis profesores sí se preguntaban, bueno, esta niña, ¿qué es lo que está haciendo aquí? ¿No? Porque no nos está poniendo en ningún caso lo que le estamos enseñando, sino que ella está haciendo lo que se le da la gana. Entonces, pero fíjate que Carlos Rojas fue el que más me impulsó en seguir haciéndolo así. Y bueno, yo creo que dio resultado la fórmula, ¿no es cierto? Dio sí, resultado. claro, la prueba toda tu obra y toda tu carrera y de lo que estamos viendo. Carlos Rojas fue un artista muy, muy importante en la historia del arte colombiano y como profesor fue indiscutiblemente una lumbrera. Sí. Así es. Era muy libre, muy creativo, sí. Entonces él sí supo ver. Él sí supo ver. Porque, sí, no, yo creo que en realidad todos los profesores tuyos supieron ver a la larga, pero a la larga. A la larga, a la larga, exacto. ¿Te sentiste coronada con ese premio? A ver, ese premio fue para mí tan importante porque yo no lo podía creer que yo me estuviera ganando ese premio. Todavía no me había graduado. Y yo no podía creer que eso fuera verdad. Y la verdad fue que me lo gané fuera de eso, fuera que fuera una mujer que no se había graduado. Y me lo gané con una obra gráfica, porque me lo gané con un grabado en metal. Entonces, eso también era una cosa bastante difícil de digerir. Entonces, para mí fue importantísimo y de ahí se me abrió una cantidad de puertas. ¿Te cambió la vida? Me cambió la vida, una cantidad de puertas, me empezaron a invitar a exponer en diferentes partes, también me empezaron a invitar a bienales internacionales de obra gráfica. Entonces, para mí fue como que se hubiera abierto una gran ventana y yo salir adelante
fue maravilloso. Pero también una gran responsabilidad, porque tenía que estar a la altura. Y esa obra con que María de la Paz se gana el salón es Lady Macbeth, ¿no? Sí. Esa obra, las personas que la tienen, es un grabado, pero las personas que la tienen la atesoran como si fuera una obra única. Eso te da una idea de la importancia que tuvo realmente ese premio de María de la ¿Y Paz. ese grabado fue una serie de cuántas? Eso les iba a decir, como yo era la que hacía en ese momento, pues los talleres no estaban funcionando como funcionaban después o como funcionan ahora. Entonces yo misma imprimía los grabados y yo misma hacía las serigrafías. Entonces eran ediciones muy pequeñas, eran ediciones de 20 máximo. Entonces son casi como originales, sí, esas obras son casi como originales. ¿Conservas una? ¿Perdón? ¿Conservas una? Sí, conservo, claro. Y yo doné al Museo de Arte Moderno de Pereira, doné 120 obras, empezando por las primeras y terminando hasta las últimas, y ellos tienen toda la colección de obra gráfica mía. ¿El Museo de Arte Moderno de Pereira. ¿Qué papel juega Colombia en tu obra? Colombia, yo creo que es importantísima mi obra. Yo creo que las diferentes series que he hecho, tanto las ecológicas como las mariposas, como el agua, como el diciembre en Cartagena, me he pasado recorriendo Colombia y Colombia para mí es importantísima, es una parte importante. A mí Roda me decía, mire María de la Paz, es importante ser un artista internacional, es muy importante ser un artista internacional, pero también es muy importante ser un artista de su país. Un artista colombiana es muy importante y eso siempre lo he pensado, que yo creo que ha sido importante en mi carrera, que yo he querido ser un artista internacional, pero también he querido ser un artista colombiana. Y yo diría que no solo colombiana, sino del eje cafetero, porque sus paisajes, sus mariposas, todo eso son obras identitarias, son obras que dicen yo soy de aquí, yo soy de esta región, yo soy, sí. Me parece muy importante eso que te dijo Roda y más todavía si lo llevamos a la patria chica. A Manizales. A Manizales. Y al Museo de Pereira, que le acabas de hacer esa donación tan maravillosa. Porque lo que te digo, es importante para ti el contexto geográfico, el entorno cultural. Y obviamente tu obra sale de observar a la gente, de observar a las chicas en Cartagena, de observar los desfiles de moda, de observar ¿no? los novios y el comportamiento de ellos. ¿Ah? El galán. El galán, sí. Importantísimo los galanes en la vida. Pero juntos, pero no revueltos. Bueno, ¿y qué papel juega el color? Bueno, yo creo que el color mío, como decía Eduardo, es un color muy especial porque es un color que no es afín, sino que yo trabajo con contrarios, colores contrarios, con colores fuertes, ácidos, y yo también creo que eso tiene que ver un poquito con el eje cafetero, porque si uno ve las pequeñas pueblitos, son pintados de colores fuertes, de colores azules, de colores verdes, de colores morados. Entonces eso yo lo veía desde muy pequeña y siempre me atreví a trabajar los colores contrarios y ácidos, como esta exposición que estamos viendo en este momento. Sí, yo diría que también eres una buena representante del pop alegre. Sí. Sí. Bueno, y hablemos de las siluetas. ¿Cómo son tus siluetas? ¿Qué papel juegan tus siluetas en la obra? Las siluetas, yo creo, la forma es muy importante dentro de la obra, pero la forma está muy metida dentro del color, porque yo con el color hago la forma. Que muchísimas personas trabajan al revés,
primero es la forma y después el color. Yo creo que yo primero hago el color y después hago la forma. Una cosa interesante en la obra de María Paz es el sentido del humor. Total. Es que es muy visible. Uno ve esas manos rojas, las pestañas de ese señor, el cabello de aquella. Todo. La escarcha. La escarcha. Uno como que se muere de la risa de ver las interpretaciones de María de la Paz. De manera que eso también, lo que tú decías, es un pop alegre, es un pop con un sentido del humor muy claro y muy agudo y muy correspondiente pues a los temas. Bueno, y tenemos que hablar del amor. Bueno, mire, como Asenel Velázquez me prohibió decir que yo fui modelo, Eduardo Serrano me prohibió decir que yo tengo muchos novios. Pero como tú has hecho lo que te da la gana siempre. No, el amor ha sido muy importante para mí y yo creo que es muy rico poder haber querido y poder haber amado, y yo creo que la alegría que tiene mi obra y la parte como positiva que tiene mi obra es haber vivido una vida plena, una vida llena de buenas cosas positivas y lindas. Entonces, tengo una familia muy linda, tengo unos hermanos preciosos, tengo sobrinos, tengo de todo. Entonces, todo eso me hace a mí tener una vida muy alegre y muy contenta, a pesar de que soy consciente de que vivimos en una situación difícil, en un país difícil, y yo eso no lo olvido, lo tengo muy presente. ¿Qué te impactó de Abrazos? Bueno, me impactó de Abrazos que hubiera salido en esta época de pandemia, porque cada vez la gente tiene menos contacto uno con otro, y los abrazos son precisamente todo lo contrario, es como una invitación a olvidarnos de la pandemia y a tocarnos y a vernos y a acercarnos el uno al otro. Y me impactó también las actitudes de los abrazantes, digamos, porque uno reconoce el abrazo tierno, uno reconoce el abrazo un amigo. poquito así, del amigo, un poquito como no tan Distante. un poquito distante. Uno reconoce todas esas actitudes, que es lo que yo pienso que María de la Paz ha observado muy claramente en la sociedad colombiana. Por ejemplo, en la parte de la salsa que ella pintó, las actitudes de los bailarines, o en Bailando por un Sueño, las actitudes de los bailarines uno reconoce inmediatamente que esas son las muecas que hacen y que esos son los movimientos que hacen, aunque ella los reduce a su estilo de pintura, que es bastante plano y pues siempre con unos coloridos rechinantes y deliciosos. ¿Eres una gran bailarina? Sí. Sobre todo de salsa. De salsa. Porque imagínense que nosotros teníamos en Cali un grupo que se llamaba Los de Cali, que son Óscar Muñoz, Ever Astudillo, Fernet Franco, Pedro Alcántara y María de la Paz Jaramillo. Única entre todos los hombres. La única entre todos los hombres. Y nosotros los viernes salíamos a bailar salsa. Cada uno también hacía su cosa diferente, no solamente de bailar, sino de observar, porque Fernet Franco hizo unas cosas maravillosas en los bailaderos de salsa, lo mismo Oscar, Ever, todos. Entonces yo era la única que pintaba a color, ellos eran blanco y negro, pero fuera de trabajar, porque estábamos trabajando, también estamos bailando, y yo creo que soy buena bailarina de salsa, ¿no es cierto? Sí, yo la he visto bailar. Yo he bailado contigo. Ya he bailado con ella, claro. Maripaz, en esos momentos después de ganar el premio, ¿quiénes eran los compradores, los coleccionistas? ¿Quiénes compraban su obra? Bueno, había un grupo de jóvenes industriales de la colonia judía
que tenían unas colecciones de arte importantes. Y como dice Eduardo, yo como mujer empecé a tener gran éxito dentro de ellos. Ellos fueron mis grandes patrocinadores y no solamente me compraban un cuadro, sino que ellos eran coleccionistas y coleccionaban de diferentes épocas, de diferentes épocas de mis obra, y ellos fueron unos grandes patrocinadores. Ellos en este momento, muchos, la mayoría no viven aquí, ya no viven acá, pero yo creo que sus hijos van a heredar todas estas colecciones. Yo creo que Eduardo está de acuerdo conmigo. Claro, la comunidad judía fueron los primeros coleccionistas que hubo en Colombia y siguen siendo coleccionistas. Un motor muy importante. Muy importante realmente. No solamente por la parte industrial, sino que también contribuyeron a que los artistas pudieran darse a conocer y sobrevivir y todo esto. A la cultura en Colombia, esto sí, eso es verdad. Yo casi todas las colecciones de señores de la comunidad judía que conozco tienen obras de María de la Paz. ¿Qué opinas tú de eso en Colombia, Eduardo? ¿Existen el concepto de colección privada en Colombia? Bueno, los coleccionistas colombianos son como quien colecciona láminas de pegar. Este ya lo tengo, este no lo tengo, este sí lo tengo. Entonces, tienen un Obregón, tienen un Botero, tienen un Grau, tienen un María de la Paz, tienen un Negret, pero no tienen dos Negret, ni les ha interesado, digamos, estudiar todos los periodos de un artista o algo así. Me parece que hay interés en hacer colecciones privadas, hay interés, pero que ese interés todavía es muy amateur. Les falta concepto. Les falta concepto, exactamente. Sí, porque, bueno, ahora últimamente ha habido un resurgir del coleccionista y el coleccionista ha tomado una importancia en el medio artístico que no existía antes. Antes, como yo he dicho algunas veces, que antes el crítico le decía al galerista para que el galerista le dijera al comprador. Hoy día es al revés. Hoy día el comprador le dice al galerista para que el galerista le diga al crítico. Porque es más importante, fíjate, es más importante que a este muchacho de La Paila, del Valle, bueno, se nos fue el nombre a todos. El artista Murillo. Que a Murillo lo hubiera comprado el actor este del Titanic, ¿cómo se llama? Que es más importante eso que lo que cualquier crítico puede escribir. Lo mismo en Colombia. Es más importante que a ti te compre el presidente de la República o un industrial muy famoso a que alguien escriba. Lo que el coleccionista, el gran o el poderoso coleccionista compra, lo trata de comprar la otra gente. En cambio, lo que el crítico escribe, a duras penas lo leen. Yo digo que lo que escribimos los críticos lo leemos nosotros y mi papá y mi mamá. Pero fíjate que el concepto del coleccionista en países como México está muy desarrollado. Venezuela estuvo, no sé cómo estará hoy, pero qué extraño que en Colombia no se dio. Porque Colombia era un país cerrado. Venezuela era un país abierto. Bueno, el petróleo y toda la cosa. Colombia era un país cerrado donde las importaciones estaban prohibidas. En fin, todo era como en torno a nosotros mismos hasta los años 90, cuando se abre el país al comercio exterior y todo ese tipo de cosas. Pero ese ensimismamiento entre nosotros mismos nos privó de la influencia europea y de la influencia de otros países del mundo. Eso fue un lástima porque, por ejemplo, las colonias europeas en Venezuela que tú mencionas son inmensas. En Colombia son muy pocas los europeos que viven. Y todavía, y eso que ya está, mejor dicho, más abierto y ya está llegando más gente, pero eran muy pocas. Fuera de la comunidad judía, muy poca gente de fuera. Maripaz, después de esa hoja de vida tan completa, tan llena, tan
exitosa, afortunada, porque seguramente la vida ha sido muy bondadosa con usted. ¿Qué le hace falta por hacer? Bueno, yo creo que un artista, por lo menos yo, pienso que no ha hecho el cuadro que pienso que sea lo más maravilloso. Y eso es lo que yo espero. ¿Y qué estás esperando para hacerlo? Pues pinto y pinto y no llega. Pero lo que deseo yo y lo que más me gusta en la vida es trabajar, pintar. Es mi vida, es mi pasión, y lo que me espera es seguir pintando hasta que mi Dios quiera. Muy bien, pues te deseamos que sigas pintando por muchos años más, nos sigas deleitando con todo este sabor, color, olor que generan estos cuadros tan maravillosos. Y Eduardo, ¿qué opinas tú? Sí, bueno, yo creo que María de la Paz ya tiene suficientes logros de cuadros maravillosos, pero si ella cree que todavía le falta, pues ojalá siga produciendo muchos cuadros hasta llegar a ese clímax que ella espera llegar. Bueno, con esto abrimos a las preguntas del público que se quieran dirigir, que tengan preguntas, que quieran saber algo que no hayamos cubierto en esta charla, y si quieren me las hacen saber para yo comunicárselas. Pues sí, Mono, tenemos varias preguntas aquí en el chat y también invito a todos para que sigan poniendo sus preguntas en el chat. La primera pregunta es de Isabela Casas, en Bogotá, y dice que si tiene usted también un trabajo amplio de obra gráfica, ¿sigue aún desarrollando esta técnica o se inclina actualmente más por la pintura? Isabela Casas pregunta que si sigue siendo activa en todo el tema gráfico o si está más dedicada a la pintura. No, yo de cada serie que hago una obra gráfica. Ah, sí. Cada serie en esta exposición hay una obra gráfica, y yo siempre que hago una serie hago obra gráfica porque para mí es mi gran pasión. O sea, va en paralelo. Va en paralelo. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra Rafael pregunta? Romero Duarte pregunta, ¿qué considera María Paz sea la esencia de su obra? ¿Qué quiere dejar trascendente en el espectador? Rafael Romero quiere saber cuál es la esencia de su obra y qué espera dejarle a la persona que aprecia su obra. Yo creo que esa pregunta es para Eduardo Serrano. Bueno, el arte, la esencia del arte es comunicar, es transmitir. Y yo creo que María de la Paz comunica y transmite con su obra. Es decir, ella no ha perdido esa idea original del arte de transmitir ideas mediante la visibilización de unos argumentos. Yo pienso que María de la Paz está refiriéndose a la superficialidad de la vida social colombiana, de las chicas y los chicos metrosexuales que pues abundan en las playas y en las piscinas y en los cócteles. Esa crítica agridulce que ella plantea en sus obras me parece que es muy impactante, porque no es que sea la crítica digamos, política, no, es una crítica social, pero no es tan agresiva, sino que es agridulce, pero es una crítica de todas maneras. De todas maneras, el hecho de que la superficialidad de la vida social de los chicos y las chicas colombianos en esta época sea plasmada me parece muy importante y deja un sabor bastante profundo en la gente que las ve. Yo digo que las obras de María de la Paz son alegorías, porque en la alegoría se personifica algo
una cualidad o una crítica. Y María de la Paz personifica en sus mujeres y en sus hombres esa crítica a la sociedad, que no es una crítica, repito, hiriente, sino que es una crítica agridulce, otra vez. ¿Lo podríamos llamar humor negro? Pues sí, claro. Un poquito. Un poquito, sí. Ironía. Ironía, sí, toda. Y humor. Humor, claro. Mucho. Mucho humor. ¿Otra pregunta? Bueno, Alejandro Soto pregunta, maestra, ¿cuál es su principal inspiración, el amor o el arte? Alejandro Soto pregunta, maestra, ¿cuál es su mayor inspiración, el amor o el arte? Es que están unidos. Para mí el amor y el arte están unidos. No hay amor sin arte y no hay arte sin amor. Exacto. Exacto. Muy bueno. Bueno, esperamos haberle respondido al señor Soto. Bueno, de ¿Otra Silvia pregunta? Lara. Silvia Lara, Lara para pregunta. todos. De todas las exposiciones que ha hecho María de la Paz, ¿cuál ha sido la exposición que más le ha gustado? De todas las exposiciones que ha realizado, ¿cuál es la que más le ha gustado? Eso es tan difícil. Yo creo que eso es como para la gente que tiene hijos, preguntar que cuál es el hijo que más le gusta. Es muy difícil porque cada exposición uno le pone toda la pasión, todo el interés, toda la gran emoción. Entonces yo no podría decir cuál es el que más me gusta. Yo creo que me gustan todos. Pero ahora mismo esta. En este momento esta. Claro, eso iba a Claro. decir yo. Que es... Otra pregunta. Bueno, Sofía Reyes pregunta, Sofía Reyes. ¿qué artista ha sido la mayor influencia en tu pintura? ¿Qué artista ha sido su mayor influencia en la pintura? Bueno, he tenido varios artistas, pero por ejemplo, Andy Warhol para mí fue, cuando yo supe que existía Andy Warhol y lo que hacía para mí fue la gran revelación. O sea que para mí ha sido maravilloso haber conocido la obra de Andy Warhol. ¿Tuvo la oportunidad de conocerlo? Tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Y cómo fue eso? No, fue en Nueva York, en una galería, cuando de pronto lo vi, me dijeron, ahí está, y yo no lo podía creer, y lo conocí, sí, lo conocí, claro que no hablé con él ni nada, pero lo conocí a él y conocí la obra. ¿Otra pregunta? Rafael Romero Duarte pregunta, ¿cuál Rafael considera Romero. María Paz sea la esencia de su obra? ¿Qué quiere dejar trascendente en el espectador? ¿Me puedes repetir que no te oí muy bien? Espérate que ahora se me perdió. ¿Cuál considera María Paz sea la esencia de su obra? ¿Qué quiere dejar trascendente en el espectador? ¿Cuál es la esencia de su obra y qué quiere dejar trascender en su obra? Trascendente en el espectador. Trascender en el espectador. Eduardo. Ay, María la Paz. Ese se lo gana, Eduardo. Bueno, la esencia ya he dicho que es la comunicación, expresar. Por eso María de la Paz se dice que es pop, pero que también es expresionista. Sí. Porque si el color y todo eso es pop, pero también las distorsiones, el hecho de que no sea naturalista y todo eso, pues le ayuda a comunicar sus apreciaciones sobre, ya dijimos, la vida social contemporánea. ¿Qué era la otra parte de la pregunta? ¿Qué trasciende en el espectador? Bueno, yo creo que el espectador queda un poquito deslumbrado primero por el color, por esos colores tan rechinantes y tan estupendos que usa María de la Paz, Sí. y trasciende ese juego entre crítica y no crítica, entre el amor que reflejan las parejas, digamos, y también la manera como ella las pinta, que es un poquito burlona, digamos, un poquito, sí, con humor,
Yo creo que eso es lo que el espectador recibe cuando se para frente a una obra de María de la Paz. ¿Otra pregunta? Lola Castelo escribe, ¿cuál Lola sería? Castelo. ¿Cuál serie ha sido la que prefiere? ¿Su obra estrella cuál es? ¿Cuál serie ha sido su preferida y cuál es su obra estrella? Bueno, mi obra estrella es La señora Macbeth, el premio del Salón Nacional. Y la preferida, digamos que es esta, la última que hice, y siempre espero que lo último que haga sea lo preferido. ¿Otra pregunta? Perfecto. Adriana escribe, buenas noches, Adriana. disculpen que soy muy ignorante en el arte, pero deseo saber cuáles fueron los primeros cuadros en serigrafía y cómo se hacían estos cuadros. Excúseme por ser tan ignorante, pero quisiera saber cuáles fueron los primeros cuadros en serigrafía y qué más. ¿Y cómo se hicieron estos cuadros? ¿Y cómo se hicieron esos cuadros? Bueno, los primeros cuadros que hice en serigrafía fue con Irma Zárate, que acababa de llegar de Nueva York y trajo la técnica de la serigrafía aquí a Colombia. Entonces, ella era mi profesora en los Andes y con ella hice las primeras serigrafías, que hice una serigrafía que se llamaba Mundo Feliz, que fue ganadora en la UNESCO de París y fue muy bella esa obra que hice con Irma Zárate. ¿Algo más? Uy, muchas. ¿Ha Muchas. sacrificado algo en la vida por su arte? Repíteme que no te oí, qué pena. ¿Ha sacrificado algo en su vida por el arte? ¿Qué ha sacrificado en su vida por el arte? Qué difícil. Qué difícil esa pregunta porque, bueno, yo no tuve hijos, pero no siento que sea un sacrificio. No tuve hijos, no, pero yo creo que no siento que haya sacrificado nada porque para mí el mayor placer de mi vida es poder pintar y poder trabajar escultura, pintura, grabado, y entonces para mí no es ningún sacrificio. Muy afortunada en la Muy vida. afortunada. Mono, esta pregunta es para usted. Uy. Qué Para pena, mí. es que llegué tarde y quizás ya lo dijeron, pero por favor, ¿en dónde está la exposición de los abrazos y hasta cuándo está? Bueno, preguntan que entraron tarde a la charla y quieren saber dónde está la exposición y entonces voy a darles toda la información. Estamos en Mesón Galería, que estamos ubicados en la carrera tercera con 63. Estamos abiertos de martes a sábado y hacemos parte de Arbo, que empieza mañana. Estamos en todo el recorrido de Chapinero y nos encantaría que nos visiten. Y les cuento que el próximo sábado la artista va a estar aquí presente para firmar este bellísimo catálogo que se publicó con textos de Eduardo Serrano y unas reproducciones de la obra maravillosa, y Maripaz muy gentilmente se ha ofrecido a firmar los catálogos. Entonces, no son muchos, o sea que aprovechen para venir, conocer al artista y de una vez ver toda la exposición, que aparte de lo que tenemos exhibido en la sala principal, tenemos el salón anexo, donde hay un video, donde hay toda la historia por medio de las fotografías personales de Maripaz, que es muy interesante y a la gente le encanta ver quiénes son los protagonistas en la vida del artista. Y en esa misma sala tenemos unas esculturas y los tiempos de pandemia. Entonces, con mucho gusto los esperamos y hacemos una invitación muy especial a todos los miembros de la Asociación de Amigos del Museo Nacional, porque nos encanta recibirlos acá y si nos avisan con tiempo podemos coordinar
visitas especiales. Entonces, pues muchas gracias a Maripaz. Muchas gracias. No, Muchas pero gracias espérate, a Mono, Eduardo. porque A ti, tenemos gracias. 20 preguntas más. Ah, no, hay Nosotros todavía hagamos más unas preguntas. 5. ¿Hay más preguntas? Sí. Dice Vente a ver. Cris, en sus Cris. inicios y en el contexto, como el colombiano, su obra podría leerse como revolucionaria debido a los temas tratados. ¿Nos podría ampliar un poco el tema y si lo considera así o no? En sus inicios, su obra se consideraría revolucionaria. ¿Considera eso así? Pues yo creo que revolucionaria, pues tal vez sí. Lo pensó, ¿Tú qué crees? Artísticamente revolucionaria, claro. es claro, sí. La técnica, sobre todo. Sí, la técnica la figuración, el tipo de figuración que ella hacía, tan lejana de la academia, y todo, sí, revoluciona, cambia totalmente los conceptos de que el arte debía ser bien hecho, para hacer un arte bien hecho, pero de otra manera. Y es que hay que ubicarse en el momento histórico, ¿no? Claro, Hoy en día, o ya uno de estos lo da como pan comido, Claro, pero en ese momento nadie se atrevía. no, los años 70. muy difícil. ¿Algo más? Maestra, ¿tiene alguna rutina diaria para pintar? Maestra, ¿tiene alguna rutina diaria para pintar? Sí, yo tengo una rutina. Yo pinto casi todos los días, por la mañana, por la tarde, y yo creo que soy muy disciplinada y yo creo que para ser un buen artista se necesita ser bien disciplinado. ¿Se enfrenta al lienzo ya sabiendo qué va a hacer o deja que pase? No, no, yo no dejo que pase. Yo siempre que voy a hacer una serie, investigo sobre la serie, tomo fotos, leo, investigo, y después, si ya me enfrento a los lienzos, ya sabiendo, yo trabajo muchísimo también con fotos, con fotografía que tomo o que tomo de las revistas, de la televisión, de todo eso. Entonces así como la gente antes usaba modelos, yo uso fotografía para poderme inspirar. Eso es muy pop Perfecto. también, ¿no? Sí, claro, muy pop y muy del arte contemporáneo, porque es decir, ya, ¿para qué usar una modelo cuando la fotografía te dice absolutamente lo mismo que la vida real, ¿no? Porque la fotografía pues es muy realista, muy exacta en sus reproducciones. Sí. Vaya de Los Ángeles. Pero Patricia Salgado pregunta, Patricia ¿qué obra Salgado pregunta, realizaste durante la pandemia? ¿qué obra realizaste durante la pandemia? Estuve en la finca en la Virginia, Risaralda, y hice una obra de mujeres empoderadas, algunas con tapabocas, pero todas con empoderamiento, con gran felicidad, con gran emoción. Hice una obra de 10 obras que están aquí en la galería también, de pequeño formato, y que me gustan mucho. ¿Qué dirían tus papás al ver esa obra? Estarían felices, Seguro. seguro. Mi papá siempre me decía, haga más, póngale más color, póngale más escarcha. Perfecto. ¿Y de las ciudades donde vivió, cuál es la que más le marcó? ¿París o Nueva York? De las ciudades en donde vivió, ¿cuál fue la que más le marcó? ¿París, Nueva York? Cali. Pues bueno, la que más me marcó fue Cali, pero de las ciudades de afuera fue París. ¿Algún motivo especial? Pues que es una ciudad bella, es una Sí. ciudad que es un placer poder estar en las calles, es una ciudad en que el arte es muy importante, las ferias de arte, la FIAC, fue muy importante participar para mí en la FIAC, y me fascina la comida, me fascina la vestida, me fascina todo de París. A mí también. ¿A quién no? ¿Quién no? Sí.
Bueno, Alejandro Soto dice, la primera Alejandro pregunta que Soto yo vuelve. realicé me quedó mal. ¿Cuál es su inspiración? ¿El amor o la mujer? Alejandro Soto vuelve y pregunta, ¿cuál es su inspiración? ¿El amor o la mujer? ¿El amor o la mujer? Sí. Sí. Pues no sé qué decir ahí. No, no sé qué contestar porque yo creo que el amor es algo totalmente universal, lindo, precioso, y las mujeres somos unas mujeres que tenemos que salir cada vez más adelante, que tenemos que ponernos en marcha y que ser empoderadas. Entonces, no veo muy bien la cosa entre la mujer y el amor. Pero usted se considera representada en esas mujeres que pinta en sus obras. Sí, ¿Sí? Claro. claro. ¿En qué? Pues a ella también le gusta la moda, a ella también le gustan las joyas, también le gustan pues Los lucirse. hombres. Sí, los hombres. Bueno, acá hay una pregunta un poco atrevida. Hay Una una pregunta persona que atrevida, pero ya que hemos si tenido se varias puede de Varias estas. conocer la atrevidas. orientación política. Perdón, repite. Que si pueden conocer tu orientación política. Se la preguntan a ella. Que si pueden conocer su orientación política. No, no, la orientación política, me interesa la política, pero yo no podría decir que en este momento me interese decir cuál es el candidato ni cuál va a ser el nuevo presidente. No, no me interesa. Bueno, y Hugo Acosta pregunta. Hugo Maestro, Acosta, maestra. Maripaz, ¿algún personaje real la inspiró para su serie de Las Dueñas? ¿Algún personaje de la vida real la La inspiró para su inspiró serie de La Dueña. para la serie de La Dueña? ¿De la dueña? ¿Cuál serie se refiere la pregunta? No sé, la serie de La Dueña. De la serie de La Dueña. ¿No tienes una serie que se llame La Dueña? No, no tengo una serie que se llama La Dueña. Bueno, entonces, Hugo, te la contestaremos ¿Puedo después tener por un interno. grabado que se llame La Dueña? Sí, De pronto tiene un grabado que se llama La Dueña. sí, tengo un grabado que se llama La Dueña. ¿Y alguien en particular te inspiró para pintar esa señora? Bueno, pues sí, en el taller de Humberto Giangrandi, donde trabajaba con él, en la 13 con 23, estaba la zona de tolerancia, estaba la zona de prostitución, y de ahí me inspiré en esa serie de las prostitutas, y La Dueña es parte de esa serie. Bueno, quedan poquitas preguntas. Entonces, Ana Carolina Guerrero pregunta, Ana Carolina Guerrero pregunta. ¿desde qué horas el sábado está Maripaz en la galería? ¿Desde qué horas vas a estar aquí el sábado? Desde las 11 de la mañana. Desde las 11 de la mañana estará aquí. Perfecto. Julia Ardila pregunta, Julia Ardila. maestra, su recorrido profesional inspira. ¿Qué le recomendaría a aquellos jóvenes que se encuentran recorriendo el camino difícil de convertirse en artista profesional? Aparte de desarrollar un estilo personal, ¿qué es lo más importante o lo que más cuenta en este camino? Bueno, partamos en partes. La primera parte es... ¿Qué le recomendaría a aquellos jóvenes que se encuentran recorriendo el camino difícil de convertirse en artista profesional? ¿Qué le recomendaría a los nuevos artistas que empiezan a hacer el recorrido para convertirse en grandes artistas? Yo lo que les recomendaría, lo primero que les recomendaría es tener disciplina y que les guste lo que están haciendo, que les guste de verdad lo que están haciendo.
no lo que está de moda, no lo que digan que es lo que hay que hacer, sino ser auténticos en su forma de pensar y en su forma de crear. Maripaz, ¿a qué se refiere usted cuando dice tener disciplina? ¿Qué es tener disciplina para un artista? Tener disciplina para un artista es que muchísimas veces se piensa que los artistas somos bohemios y somos Toma trago, trabajan de noche. Drogados, todo eso. Y entonces yo pienso que para ser un buen artista se necesita ser un disciplinado, se necesita trabajar. Picasso era un bohemio, pero Picasso era un artista que tenía una disciplina muy grande en su vida y logró lo que logró. Entonces eso es lo que yo llamo disciplina. Es pintar desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, parar para almorzar y volver a tomar los pinceles o lo que sea su medio. Sea, el medio que quiera, exacto. Picasso decía que muy buena la inspiración, pero que me coja trabajando. Eso. Sí. ¿Cuál es la otra parte de la pregunta? Aparte de desarrollar un estilo personal, ¿qué es lo más importante o lo que más cuenta en este camino? Aparte de desarrollar un estilo personal, ¿qué es tan importante en una obra? Yo creo, hay algo que me sucedió a mí cuando yo estaba en la universidad y en Historia del Arte, que Galador Carbonell dijo, actualmente, ¿qué se podría decir que son los romanos? Tienen que decir ¿qué? Yo llevé una Coca-Cola, un frasco de Coca-Cola. Y entonces, ¿qué es eso? Es que es que todo el mundo toma Coca-Cola, que todo el mundo le gusta la Coca-Cola, que todo el mundo le agrada la Coca-Cola y que se tomó el mundo la Coca-Cola. Así como los romanos se tomaron el mundo, la Coca-Cola se tomó el mundo. Muy pop. Una respuesta muy pop. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo vería su obra en 100 años? Ok. ¿Cómo vería su obra en 100 años? Eso sí, yo creo que lo ven la historia, los críticos de arte. Yo creo que uno trabaja para la gente, uno trabaja para el público, uno trabaja para los curadores, para los historiadores, para los galeristas, para los coleccionistas, y ellos son los que deciden. Ellos serán los jueces. Los jueces. ¿Qué opinas tú, Eduardo? Difícil pregunta, de verdad, porque uno no sabe qué va a suceder en el 100 años en el mundo, ¿no es cierto? Si el mundo va a cambiar, si ya el arte no será pintura y si no serán cuestiones, ya no sé si el público va a ser extraterrestre, no, uno no sabe qué tipo de público va a haber ni cómo va a ser el contexto en que se van a ver las obras. Pero yo diría que hace 100 años, las obras de hace 100 años, en Colombia, lo de Acevedo Bernal, lo de Garay, lo de Cano, lo de los pintores de la Sabana, Zamora y todo eso, yo creo que uno los mira hoy con respeto y le hablan de esa época en la que ellos existieron. Y yo creo que lo de María de la Paz va a pasar lo mismo. Si dentro de 100 años la sociedad sigue siendo como nosotros la vemos hoy día, yo pienso que van a mirarla con respeto y a leer a través de ella cómo era la vida en Colombia en este momento. Perfecto. Bueno, Camilo del Castillo pregunta. Maestra, Camilo del Castillo. Maestra, hace un rato comentaba que su obra Cumbre aún espera realizarla, sin saber aún cómo sería esta pieza. ¿Qué le gustaría que proyectase para que le pueda considerar como su mejor obra? Hace un rato comentaba que todavía le faltaba llegar a ser su obra maestra. ¿Qué le gustaría que proyectase esa obra? No lo sé.
porque lo tengo que crear, lo tengo que pensar, lo tengo que ver qué es lo que sería. Bueno, Hugo dice que esa respuesta es perfecta y por ahora no tenemos más preguntas. Hugo quedó muy contento con su respuesta y con esta terminamos esta entrevista y esta charla que ha sido muy entretenida y quedamos muy agradecidos con el Museo Nacional, con la Asociación de Amigos y sobre todo con nuestro gran amigo Eduardo Serrano, que nos ha apoyado en todo este ciclo que llevamos realizando con las grandes maestras del arte moderno aquí en Maison Galería y sobre todo muy orgullosos, muy felices de tener esta oportunidad para compartir con Maripaz Jaramillo, la Bueno, y maestra. aquí Mil gracias. siguen Muchas escribiendo, gracias. Mono. Yo quiero Sí, agradecerle a Eduardo, que además ha sido mi mentor desde que empecé mi carrera, Muchas gracias. y contigo, Mono, que me invitaste a esta bella galería donde me siento muy feliz con mi obra. Muchas gracias. Siempre estará bienvenida. Gracias. Eduardo también. Muchas gracias, ¿no? Y el museo, por supuesto, y los amigos del museo siempre estarán bienvenidos aquí en Maison Galería. Mil gracias. Bueno, Mono, y aquí siguen escribiendo, Margarita Zuluaga, desde todas Otra partes pregunta. de Colombia están escribiendo, dicen que muchas gracias por estos espacios virtuales que nos permiten a quienes no vivimos en Bogotá asistir a estas charlas tan amenas e interesantes. Bueno, y mucha gente más agradeciendo a la asociación y Mucha a la gente galería. agradeciendo. Y quiero agradecerles a todos por estar aquí y a invitarlos a afiliarse a la Asociación de Amigos del Museo Nacional. Gracias, Mono, por este espacio y gracias a todos por estar aquí. Bueno, damos por terminada esta charla. Muchas gracias a todos. Los invitamos a visitar la galería y los invitamos a afiliarse al Museo Nacional de Colombia. Gracias.